Bueno, me han pedido que cuente mi vida, sí. No he traído manems, no sé qué. Pero no por el interés de mi vida, me pidieron, bueno, tú como eres un economista que está ahí en los medios y eso, pues cuenta un poco tu historia. Hay muchos jóvenes ahora desorientados, yo también los tuve cuando salí de la universidad, también tenía una tasa de paro juvenil del 50%. Y hay un poco de desorientación, incluso hasta dentro de la profesión, de qué es esto de la economía y, ¿no? y a qué nos dedicamos y para qué hemos venido aquí y si somos necesarios o no. Entonces, bueno, os voy a dar mi visión, tampoco con mucha pretensión. Me tienen marcado aquí el tiempo como en la Fórmula 1, así que hasta que donde pueda llegar y lea os contaré. Pues mi vida no tiene mucho interés como economista hasta prácticamente los 19 años. Era un desastre como estudiante, tenía cierto atractivo, capacidad para relacionarme con el sexo femenino y con un don de gentes, y los costes de oportunidad de estudiar pues, eran bastante altos en el instituto ¿no? Y la verdad es que llegué a la universidad muy desorientado. A mi hermano le iba bien en los negocios y tenía un alto puesto de responsabilidad en la Renfe, en una filial de Renfe, y dije, bueno, pues esto no está mal, ¿no? Mi hermano vive bien, tiene un buen coche. Entonces se me ocurrió estudiar empresariales, pero por estas cosas de la fortuna, ahora no va a pasar porque va a haber revalida, pero teníamos la selectividad. Como no había ido bien durante el instituto, pues no saqué la nota suficiente para llegar a empresariales, porque había mucho, éramos los del baby boom, ¿no? Y no había plazas en la universidad. Y dije, bueno, pues ¿no? Como segundo mal, ¿no? Voy a estudiar económicas, que tampoco está mal, no tenía ni zorra idea de lo que era, pero digo, bueno. Casualidades de la vida que tuve nota para ir a la Complutense por corte, pero un profesor mío me dijo, no, yo estoy en el tribunal, ¿no? Le conté un poco cómo me había salido un examen de literatura, me dijo, reclama, yo estoy en el tribunal, bueno, pues reclamé y me bajaron la nota. Entonces, acabé apartado en Alcalá de Henares, en una universidad muy pequeñita, pero la verdad es que ya a partir de aquí ya se acaba mi vida y empiezo a hablar de mi vida como economista. La verdad es que fue un flechazo a primera vista. Llegué a la universidad, si los que lo conozcáis, es un colegio de monjes de mínimos construido en el siglo XVI. Entonces es como, ¿no? Estás a 20 kilómetros de Madrid, pero es como volver 500 años atrás, entras allí en el colegio, ¿no? Los claustros, el aula magna, las celdas de los curas, ¿no? Y llegamos allí, ¿no? La verdad es que teníamos un nivel de profesorado excelente, sigue habiéndolo. Yo he dejado la universidad el año pasado por los recortes y los ajustes, pero eso no quita que siga habiendo un excelente profesorado allí. Lo primero que hicieron nada más llegar es enseñarnos teoría económica, que es la base troncal de los estudios de economía, y recomendarnos un libro. Dijo, compraos este libro, es el manual. Yo lo estudié ya en mis tiempos de joven, ¿no? Yo me fui a la biblioteca, a la librería, me compré el libro, me acuerdo que me lo llevé a casa y el libro tenía 1200 páginas. Entonces me metí en un cuarto allí con un flexo. Yo no estaba muy acostumbrado a aquello, porque la verdad es que ¿no? Nunca había estudiado con flexo ni con cosas de estas. Y chicos, empecé a leer el libro y me enganchó desde ese día. La verdad es que lo recuerdo como si fuera hoy. El texto se llamaba Economía, era de un premio Nobel de Economía que ha fallecido, de Paul Samuelson, y empezaba a contar cosas rarísimas, ¿no? Era una cosa, empezaba con un artículo de introducción así muy filosófico, ¿no? Y esto, la economía se encarga de estudiar bienes escasos, ¿no? Hay escasez, si no hubiera escasez pues no habría falta economía, porque ¿no? Habría petróleo, cogeríamos la fruta de los árboles, ¿no? Te harían los solomillos por ahí por la calle, no tendría que pagar por nada y no habría que organizar los recursos, ¿no? Poco a poco fui profundizando. La verdad es que a partir de ahí me convertí, bueno, dejé de tener relaciones con el sexo femenino, ya solo encontré una mujer y me dediqué como un monje de los antiguos de allí, de la Facultad de Alcalá, solo a la economía. La verdad es que es mi hobby y encima te pagan por ello, pues es como para Raúl o para estos jugadores, pues jugar en el Madrid o en estos sitios, o para Messi, ¿no? Que te dedicas a lo que te gusta. ¿A qué se dedica la economía? Pues claro, también estás en una empresa del sistema financiero, siempre que preguntas a alguien te dice, bueno, ¿y va a subir la bolsa? Bueno, pues también, ¿no? Nos dedicamos a la bolsa, pero básicamente la economía intenta estudiar el comportamiento de un ser humano ante problemas económicos, ¿eh? Hay gente que le va bien, consigue un trabajo y se pone eufórico, y lamentablemente pues en este tipo de crisis hay gente que le va muy mal, que pierde la casa y se suicida, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos intentamos analizar eso, ¿no? Luego,
nos hemos inventado un cuerpo teórico, igual que los físicos, ¿no? Intentamos medir el universo, los físicos también no tienen ni zorra idea del universo y nosotros no tenemos ni zorra idea de la economía agregada, pero bueno, la estudiamos, y yo me dedico a eso y me gano la vida con eso, o sea que tampoco voy a ponerme yo muy trágico con la macroeconomía, ¿no? Pero intentamos, además de estudiar el comportamiento humano individual, pues el comportamiento agregado de la sociedad en su conjunto, ¿no? Como decía el clásico, ¿qué va a hacer el año que viene la sociedad y la economía española? Y dice, pues no lo sé, porque no conozco a todos. Entonces, hacemos estadísticas, intentamos sintetizarlo y construirlo así. Se intenta asociar la economía con el dinero y los mercados, y no es verdad. Lo que aprendes en la facultad, hasta tercero de licenciatura, el dinero no entra en función. Tú puedes tener una economía de trueque, donde intercambias bienes y servicios, lo que pasa es que es más complicado. Tendrías que encontrar al tío que necesita tu servicio y, ¿no?, cambiarlo por bienes. Entonces nos hemos inventado una cosa que es el dinero, pues que además de hacer de bien de intercambio, pues luego genera un poquito de, ¿no?, porque se mezcla con la codicia del ser humano y bueno, ya, ¿no?, te genera algunos problemas, cambia de valor, ¿no?, puede haber hiperinflaciones, puede haber deflaciones y esas cosas cuesta controlarlas. Nos hemos inventado también bancos centrales porque si no eso es ingobernable, o sea que ya hemos ido el ser humano construyendo algo. Los físicos teóricos dicen que el dinero es una abstracción, porque si lo divides por los millones de kilómetros del universo es cero, ¿no? Vale, pues ya está, pero el caso es que con dinero tú vas al cine y te dejan ver la película, ¿no? En algunos países, hay países donde el dinero ya ha perdido el valor y o vas con dólares o con euros, ¿no?, o no ver la película, porque la gente no quiere la moneda del país, o sea que tiene sus peculiaridades. Otra cosa que vas aprendiendo luego, pues, es cómo el sistema de mercado seguramente es nefasto, pero al final lo que se basa en un mercado es que hay un intercambio del bien, ¿no? Entonces, cada uno de los participantes en el mercado muestra sus preferencias y en función de esas preferencias se ve, ¿no?, quién está deseando más el bien y quién tiene más incentivos para comprarlo. Entonces, más o menos el mercado asigna eso. También luego ves que el mercado es como un coche. A nadie se le ocurre ir con el coche a Mallorca, ¿no?, por el mar. Lo mete en un barco y va por el barco. Entonces el mercado necesita esas cosas, necesita carreteras, necesita semáforos, necesita alguien que lo ponga por el mar, ¿no? Hay gente que dice, ¿no?, que los primeros pobladores en Massachusetts llegaron allí y no había estado y tal. Bueno, vale, es posible, pero eran 100 o 200, ¿no? Esto del mercado es como el tráfico en Madrid, ¿no? Uno puede ser liberal, pero al final habrá que poner discos, digo yo, porque si no, no vas a entrar en la plaza. No entro yo primero, entro yo segundo, pues se podía montar un poco de caos, ¿no? Entonces se crea una institución, ¿no?, que es el Estado, que se encarga de regular, y luego, muy importante, esto en el mundo anglosajón lo ven peor porque son muy, ¿no?, protestantes y la ética y tal, hay una cosa desde el derecho romano que se llama el Código Civil y el Penal, y es muy importante, porque la gente cuando se le va la pinza con la codicia, pues alguien, ¿no?, se encarga de decir, te has pasado, has incumplido las reglas y multa. Es como en la Fórmula 1, si no les dejases límites, pues se saltarían la chicane y se adelantarían por la hierba, ¿no? Entonces alguien te has pasado por la hierba, stop and go, ¿no? Le paras ahí y vuelve a salir, ¿no? Y luego ya pues llega todo este mundo de la globalización, que la verdad que tiene un componente fantástico, pero también es verdad que va a tal velocidad, ¿no?, con este nivel de innovación tecnológica, y viendo a esta gente aquí por el Twitter y por el YouTube y por, ¿no?, que es difícil de gobernar. Siempre los economistas hemos visto con muy buenos ojos esto de la globalización, pero no es que estemos en contra de la globalización y seamos antisistemas, hay algunos que sí, oye, hay gente para todo, ¿no? Estamos cada vez más a favor de gobernarla. Estoy hablando un poco en media en lo que es la profesión, luego hay, por supuesto que hay mucha gente que no está a favor de gobernarla, pero lo que intentamos es, al final lo que sabemos es ¿de qué depende la riqueza de las naciones o la pobreza? Es un poco el acceso a la tecnología y la capacidad de tener capital físico, de maquinaria, autopistas, puentes y puertos, y sobre todo capital humano. Formar a la gente en conocimiento y hacer uso de esa tecnología. Entonces, hombre, creer que el mundo es maravilloso, ¿no?, en un sitio donde, por ejemplo, en Madrid, en Shanghái o en Nueva York, ¿no?,
pues te llega el iPad y empiezas a mirar aquí, y a mí me ponen el iPad aquí con el relojito, pues está muy bien, ¿no? Has homogenizado, todos nos compramos el iPad a la misma vez y al mismo precio, eso está muy bien, pero en los valles de Bolivia pues el iPad no ha llegado. Entonces los que se quedan fuera del circuito de la tecnología, ¿no?, están condenados a la extrema pobreza, ¿eh? Entonces eso a nivel global y por países, ¿eh? Luego, dentro de cada país, pues también hemos llegado a la conclusión de que el mercado es un instrumento o un medio que se encarga de asignar bien los recursos escasos, porque cuando hay escasez, ¿no?, la gente puja y ve la preferencia por un bien escaso, pero tiene serios problemas en la distribución de la renta, ¿eh? Hay países, sobre todo, ¿no?, los ejemplos extremos siempre están en América Latina, hay países donde el mercado funciona bien y crece, pero hay un 1 o un 2% de la población que se queda con el 90% de la tarta, y el mercado crece, ¿eh? El otro extremo pues siempre está en el comunismo, ¿no?, y hay un mundo donde, ¿no?, todos se reparten la tarta, pero no hay tarta, ¿no? Entonces, entre esos dos mundos, ¿no?, pues siempre intentamos, o por lo menos yo es lo que procuro, ¿no?, y es lo que intento contar en los medios y con un lenguaje de divulgación y de accesible, situarte siempre entre esos dos mundos extremos, ¿eh? No es fácil porque no hay un punto óptimo que se ve, hay una gama de grises, y en cada momento pues, es difícil, ¿no?, tener criterio y opinión para todo en ese mundo un poco indefinido, ¿no? El mundo es maravilloso, ¿no?, en el mundo extremo del liberalismo extremo y en el mundo del comunismo, porque como tienes dogmas de fe, no dudas, ¿no? Entonces es un mundo maravilloso, ¿no?, pero es irreal, ¿eh? Ningún país ha sido nunca comunista, ¿no? En Cuba tú vas por la calle Obispo, que es una especie de la calle Serrano, pero sin tiendas, ¿no?, y hay una cosa que se llama registro de la propiedad, y pone un cartel y dice, joder, pues si son comunistas, ¿no? Pero los pisos están en propiedad de la gente, ¿eh? Lo que pasa es que no les dejan hacer nada con los pisos. O sea, si quieres hacer algo con el piso, llamas a Fidel en persona, te recibe, ¿no?, y te dice, ¿qué vas a hacer? Bueno, y te trata tu caso pormenorizadamente, ¿no? Y en el otro extremo, pues al final ningún país ha sido extremadamente liberal. Al final el Estado siempre tiene una función y, ¿no?, entonces se trata de encontrar un punto intermedio, ¿eh? Dicho esto así a nivel conceptual, voy a hablar un poco de España, no por nada, pero bueno, es mi país, es donde me gano mi vida y es donde educo a mis hijos y me gustaría que mis hijos vivieran bien, ¿eh? La verdad es que, por ser sincero aquí también, he tenido muchas ofertas y muchas oportunidades para irme de España y he decidido no me voy a ir, ¿eh? También es justo, a mí la vida me va bien, ¿no? Cada vez que la prima de riesgo sube, pues, ¿no?, mi demanda es mayor y yo soy un bien raro, ¿no?, de que en las situaciones malas a mí me va mejor, pero me podría ir mucho mejor fuera y sobre todo sin este comecocos que tenemos todos los días, porque la verdad es que analizar las noticias y intentar contar lo que pasa en tu país, ¿no?, en una depresión, pues es muy duro, ¿eh? Psicológicamente, la verdad es que muchos días llegas a casa y llegas destrozado, ¿no? Y no tengo un trabajo de minero, o sea, no es un trabajo físico y tal, pero el cerebro llega a tal magnitud, ¿no?, y sufres tanto viendo sufrir a tanta gente, ¿no?, y la gente te comenta sus problemas y tal, y es muy difícil separarte, ¿no? ¿Qué intento yo aquí? Pues al final, ¿no?, supongo que como un médico, pues yo creo que aunque sea mi país, tiene un problema económico e intento verlo como un profesional, ¿no? Pero claro, no es lo mismo operar del corazón, ¿no?, a un tío que ha entrado a la consulta que a tu hijo, ¿eh? Entonces, o sea, que esta parte emocional es difícil de separar. ¿Qué le ha pasado a España? Pues lo que pasa en las grandes depresiones, nos pasamos de endeudamiento en la fase previa, ¿no?, y ahora nos estamos pasando de desendeudamiento. Hemos pasado de un mundo de extremada accesibilidad al crédito, el crédito se regalaba, ¿no?, se regalaba aquí porque desbordaba fuera, o sea, ¿no?, los alemanes no sabían qué hacer con el dinero y lo traían aquí, ¿no?, y entraba por los bancos y iba por un canal, ¿no?, a lo bestia, ¿no? Y ahora hemos pasado al otro extremo donde no hay crédito, ¿eh? Dicen que sí, pero yo no lo veo, ¿no? Hay gente que ha dicho que le habían dado un crédito, pues me alegro, pero ¿no?, hay un nivel de restricción de crédito extrema, ¿no? Los bancos, que muchos son clientes míos, dicen, no, si yo quiero dar, claro, pero pones unas condiciones, ¿no?, que no son accesibles y que dejas fuera a la demanda de crédito, ¿no? Y el que quiere pedirlo, pues muchas veces no lo puede acceder. Y no es culpa de los bancos, simplemente es que al banco tampoco le prestan en el otro lado, ¿no? España ha visto cómo se le cerraban los mercados y eso es lo que está pasando aquí. Por ponerlo muy gráfico,
Yo tengo una hipoteca, pido perdón, cometí el error, me compré una casa, ¿no? Lo siento, pedí un crédito y me endeudé, lo siento, ¿no? Soy inmoral, me echo la siesta, lo siento, pero pago mi hipoteca, soy un bono basura o quítale lo de bono, me da igual, pero yo pago mi hipoteca, me levanto todos los días, curro, ¿no? Y con el dinero que me pagan lo primero que hago es pagar mi hipoteca, pero los deudores somos honorables si los acreedores son razonables. Mi banco me ha financiado la hipoteca 25 años. Si mi banco me llama mañana y me dice que le devuelva el 100% de la deuda, le doy las llaves, digo, lo siento, ¿no? Y empiezo el kung fu, ¿no? Porque, claro, no puedo pagar. O sea, ya no es una cuestión de que seas, ¿no? Que no duermas la siesta y tal, bueno, dejamos de dormir la siesta, pero es que no puedo pagar. Bueno, pues eso le están haciendo a la economía española en su conjunto. No es culpa de nadie, ¿no? Yo no soy sospechoso con Angela Merkel porque yo creo que la llevo atizando desde el 2006, ¿no? Me parece un despropósito de mujer, ¿no? Y una desgracia para 300 millones de europeos, pero bueno, oye, ha tocado, pero no es, esto no es culpa de Merkel, esto es culpa de que hemos democratizado esto de la inversión, ¿no? La gente mueve el dinero por internet de los fondos de inversión y fondos de pensiones, y el caso es que mucha gente y muchos inversores, grandes y pequeños, han decidido que España no está en el radar y que hay que irse a otros países. Yo lo entiendo, no estoy criticando eso, pero vamos, lo que está pasando es que a España le están diciendo pague usted antes de final de año toda su deuda de la hipoteca. No podemos pagar, o podemos pagar, Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? Muchas empresas no es que tengan problemas para financiar proyectos a 15 años, como hacíamos de energías renovables y todo esto, es que tú vendes tus productos, cobras a 90 o 100 días, ¿no? Y no tienes capacidad de financiar ese circulante de 100 días. Tus proveedores no te pagan, te entra la morosidad, cuando vas al banco a buscar financiación el banco no te puede dar porque tampoco le están dando. Hay bancos en España que llegan sin emitir bonos en los mercados financieros casi 4 años. O sea, la sequía es absoluta. Entonces no se le puede exigir, ¿no?, a un pantano que no tiene agua que baje agua por las cañerías. Pues eso le está pasando a la banca española, no es una cuestión de buscar aquí malvados, hombre, es evidente que se han cometido errores y se están subsanando y habrá responsabilidades y habrá que cumplirlas, pero es que ahora mismo no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación. ¿Cuál es la variable de ajuste que funciona en todos estos mecanismos? Que esto sí lo tenemos bastante estudiado, el empleo. Y es un drama, porque claro, el empleo no es un bien, el empleo es con lo que los seres humanos cobramos un salario y financiamos nuestra cesta de la compra. Entonces, claro, no estás hablando de la merluza o de las naranjas, estás hablando de un bien muy específico. Cuando a la gente le desconectas del salario, lo llevas a la pobreza. Hay un mecanismo, ¿no? Gracias a Dios en España hay un colchón fuerte de estado de bienestar y ha habido un mecanismo de prestación por desempleo y ha funcionado durante estos años, pero eso se agota, ¿no? El problema de las depresiones no es que sean crisis muy profundas, es que son muy prolongadas en el tiempo. Entonces te vas cargando todos los mecanismos de ayuda. Entonces, bueno, yo creo que ahora, ¿no?, la economía como labor social, yo creo que ahora es una cuestión de recursos escasos y de priorizar. A mí todo el mundo me cuenta sus problemas económicos, pero claro, yo tengo que priorizar. Cuando me viene alguien, ay, es que tengo miedo porque tengo mi dinero en el banco. Digo, pues mira, chico, lo siento mucho, pero tienes dinero, ¿sabes? Tú no eres mi prioridad, ¿no? Yo también tengo dudas y tal, pero no se la voy contando por ahí a la gente, ¿no? Yo tengo una prioridad, y ahora se llama la gente que está fuera del circuito, gente que se ha quedado fuera del mercado de trabajo, gente que está en paro estructural, mis alumnos y jóvenes que no tienen acceso al mercado de trabajo, toda esa gente es mi prioridad, ¿no? Y ahora sí que llega el momento de Kennedy, ¿no? Vamos a dejar, ¿no? Nos hemos convertido en una especie de fábrica de lamentos y de excusas, ¿no? Vale ya, y entonces olvídate de qué puede hacer el país por ti y ponte a preocuparte qué puedes hacer tú por el país, y yo creo que lo primero que podemos hacer los de aquí de TED, ¿no?, y luego transmitirlo a todos, se llama pagar impuestos. Es una cosa feísima, pero España, por poner un ejemplo, ¿no?, Italia siempre lo vemos, ¿no?, entre las películas, la mafia y todo esto, como un país muy informal, ¿no? Siempre tienes la sensación de que Italia es un país muy informal. Los tipos impositivos del impuesto de la renta, del impuesto de sociedades y del IVA en España y en Italia son muy parecidos. Italia recauda 13 puntos más de PIB que España en ingresos fiscales.
O sea, somos un país que no paga impuestos, ¿eh? Somos un país que solo paga impuestos los que tenemos una nómina y nos tienen trincados, ¿no? Porque todos los meses tu empresa le dice a Hacienda lo que cobras, ¿no? Y te meten una proporción, ¿vale? Entonces, eso sí que pagan impuestos, pero el resto aquí no paga ni Dios, ¿eh? No paga ni Dios. Y encima nos suben el IVA al 21%, ¿no? Y lo único que hacemos es llegar al promedio europeo y decimos, no, claro, como han subido el IVA, nadie va a pagar. Bueno, pues pagar impuestos y vamos a intentar hacer redistribución y a cubrir la parte de pobreza, porque si no cubrimos la pobreza, luego lo que viene no es progre, lo que viene se llama fascismo, lo que viene se llama Cristina Fernández de Kirchner, lo que vienen son otras cosas diferentes, la democracia se erosiona y ahí empezamos a sufrir todos y bueno, me están marcando ya 1 minuto de tiempo, así que voy a ir acabando. Muchas gracias de verdad y simplemente yo creo que estas crisis tienen solución. Pero como me decía una persona de América Latina que venía hace poco a Madrid, nosotros lo hemos resuelto, pero no te voy a enseñar las cicatrices. Aquí se trata de parar las cicatrices, parar la depresión y cuando se paren, intentar que las cicatrices cierren antes. Y las cicatrices son por prioridad. Yo creo que la gente que está en la pobreza o a punto de entrar en la pobreza debe ser nuestra prioridad de todos y bueno, os animo a colaborar. Muchas gracias.